Continuamos agradeciendo enormemente a toda la gente que nos apoya y nos ayuda a seguir adelante en este humilde espacio donde estamos profundamente comprometidos con la verdad. Y hoy día quería hablar de algo que me ha llamado soberanamente la atención. El último acto de Biden, casi que emulando lo que fue Last Dance de aquel documental mítico de Netflix sobre el último baile de Michael Jordan. Pero en este caso estamos hablando de una figura que claramente es infinitas veces más controversial que el amadísimo Michael Jordan. Estamos hablando de Joe Biden, aquel que ha encabezado el progresismo a nivel internacional y aquel que ha protegido políticamente al degenerado de su hijo, que a mi humilde entender debe tener la pena máxima por donde se mire. El último acto de Biden se trata de una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, pocos días antes de dejar la Casa Blanca. Antes de que se le muestre la puerta de salida de la Casa Blanca el día 20 de enero del próximo año, Joe Biden va a hacer su último viaje de manera oficial, ahora ya a Italia, para pasar allí un pequeño tiempo con el Papa Francisco, según se dice, a petición del propio Papa Francisco. Vaya a saber si acaso habrá un pedido de conversión o de enmienda a los pecados, a las blasfemias, a las herejías, a los atentados que ha cometido Biden al frente de su gobierno, que fue todo menos católico. El jueves pasado, Biden mantuvo una conversación telefónica con el actual Papa para hablar sobre lo que la Casa Blanca llamó, y cito, esfuerzos para promover la paz en todo el mundo durante la temporada navideña. Agrego yo, qué pena que este tipo de llamados no se dio, por ejemplo, cuando se realizaba la retirada tan obscena de Afganistán que le costó la vida a miles de personas. Pero bueno, como no soy presidente ni papa, no opino. El equipo de Biden dijo que durante su conversación, él agradeció al Papa Francisco su continua defensa para aliviar el sufrimiento global, incluyendo su trabajo para promover los derechos humanos y proteger las libertades religiosas. La última vez que el Papa Francisco recibió a Biden fue en el año 2021, aunque se reunió con él durante la cumbre del G7 en Italia. La visita de este año está prevista para el 10 de enero. Biden también se reuniría con la primer ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella durante su viaje. En los últimos 6 años, el Papa Francisco ha guardado, curiosamente, una actitud que a muchos católicos más conservadores ha dejado en cierto sentido perplejos. Sobre todo porque no ha habido una condena pública y notoria, como sí la ha hecho con otros espacios políticos, dicho sea de paso, pero que en el caso concreto de Biden no ha habido una condena pública y notoria a sus numerosos actos y posturas públicas que ha adoptado contra la fe. Es decir, se ha observado a un Papa Francisco muy crítico del capitalismo, muy defensor de las tesis propias de la ONU como el cambio climático o la inmigración indiscriminada. Se lo ha visto incluso referirse con duros términos a espacios políticos como la Libertad Avanza en Argentina o Vox en España. Pero sobre aquellos actos que Biden ha llevado adelante en su país, que van en contra de la fe católica, al menos condena no hubo. Y se podría decir que a veces hubo algunos guiños o fotografías convenientes que parecían mostrar cierta anuencia. Pero esto no lo digo yo, esto es lo que publican sitios como Lifestyle News, The Federalist o American Conservative. Cada uno es libre de interpretar los actos como desee. Tras la visita de Biden al Vaticano en aquel año 2021, Biden dijo a los medios que el Papa Francisco le había dicho que era un buen católico y que debía seguir recibiendo la comunión. Dicho sea de paso, recientemente Nancy Pelosi se vio envuelta en una situación idéntica, donde ella sostuvo que iba a seguir comulgando a pesar de las advertencias de sus superiores, porque, y según sus palabras, no es un problema de ella, es un problema de la Iglesia Católica.
Es llamativo porque para muchos, a partir de las posturas que ha tenido Biden, no solo en materia del aborto seguro, legal y gratuito, sino en otras políticas, ya quedaría excomulgado ipso facto. Pero bueno, estos son los tipos de mensajes que a muchos católicos que no están inmiscuidos en estas cuestiones, a veces dejan perplejo. El Vaticano dijo más tarde de esa declaración, en un comunicado de prensa, que la reunión de ambos se centró en, y cito textualmente, cuestiones climáticas, COVID-19 y el cuidado de los migrantes. Es decir, fue una reunión política, por lo tanto opinable. No es que el Papa Francisco estuvo hablando allí de cuestiones de fe y de moral, claramente que no se hablaron de cuestiones de fe y de moral, sino que se hablaron de cuestiones políticas. Y como son cuestiones políticas, sepa cada laico que me está escuchando que tiene total libertad de opinar al respecto, aun cuando va en contra de la posición que ha adoptado el Vaticano actualmente. El anuncio de Biden, que no fue desmentido por el Vaticano, aclarado está, no hubo ningún tipo de comunicado que desmiente este hecho, significó ciertamente un gran estruendo para los obispos más tradicionalistas de Estados Unidos, que están claramente enfrentados a la Casa Blanca y al progresismo mundial. Sobre todo porque había obispos que estaban pidiendo que se le negase la Sagrada Comunión a Biden y a todo el equipo de trabajo que él tiene por detrás, en tanto que están atentando contra la fe católica, y la comunión es un pilar de la fe católica. La práctica constante de la Iglesia, ciertamente, es que ha sido a lo largo de la historia negarle la comunión a aquellas personas que en la vida pública de manera notoria promovían males opuestos a las enseñanzas de la Iglesia, como es el caso concreto del aborto. De hecho, el obispo de Washington, el cardenal Wilton Gregory, como también Blaise Kupik de Chicago y otros, han dicho desde entonces que no iban a hacer tal cosa como negarle la comunión. Es decir, parece que ha habido un cambio, al menos en la praxis, dentro de ciertas diócesis de la Iglesia Católica. Durante el periodo previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, el Papa Francisco parecía que daba a entender en algunos comentarios que tuvo frente al campo mediático que Donald Trump no era particularmente un buen cristiano debido a su firme apoyo en la construcción de muros. Y en esa época, de hecho, uno de sus lemas era que había que construir puentes, no muros. Dentro de lo que es el imaginario popular, muchos creyeron que era una forma de criticar indirectamente a quien va a ser el próximo presidente estadounidense reelecto ya. Francisco también ayudó en la campaña de Biden año 2020 con una oportuna publicación de Fratelli Tutti en octubre que respaldaba mucho las cuestiones de la justicia social que Biden y el progresismo han defendido en su campaña. Biden encabezó la delegación estadounidense junto a Nancy Pelosi del Vaticano para la toma de posesión de Francisco tras el cónclave del año 2013. Ya desde entonces era interesante ver esta relación que había entre los máximos exponentes del progresismo ingresando al Vaticano. Más allá que es un acto político, había muchas lecturas para hacer desde aquel entonces. Francisco había hablado previamente con Biden cuando llegó a Estados Unidos por invitación del entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, en el año 2015. Biden se desempeña como vicepresidente de Barack Obama en aquel momento y desde entonces ya empiezan a mantener una relación mucho más cercana, Biden proclamándose y referenciándose como católico con su santidad el Papa Francisco. Cada uno sabrá cómo interpretar estas noticias, nuestro deber es tan solo informar. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.